Dios les bendiga, hermanas. Les invito por favor a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo número 1. Y les voy a pedir que me vayan siguiendo con su vista. Vamos a leer del versículo número 5 hasta el versículo número 25. Dice la palabra de Dios: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿Cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y he aquí te quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió no podía hablarles, y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo, y él les hablaba por señas, y permanecía mudo. Y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Y después de estos días, Elisabet su mujer concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo: Así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Gracias a Dios por la palabra, hermanas. El libro de Lucas nos presenta a Elisabet, esposa de Zacarías, madre de Juan el Bautista y prima de la madre de Jesús, María. La historia de Elisabet se cuenta con más frecuencia como una música de fondo para la Navidad, un evento posterior a la maravillosa llegada del nacimiento de Cristo, o tal vez miramos a Elisabet por el espejo retrovisor cuando meditamos en su hijo que se alimentaba de insectos, Juan el Bautista. Y nos preguntamos qué pensaba la mamá de ese niño de sus extrañas maneras de vivir. Pero la historia de Elisabet no siempre estuvo tan llena de alegrías. Su fe se forjó en el fuego de la desilusión, y ella tiene mucho que enseñarnos acerca de enfrentar nuestros propios contratiempos con esperanza y gracia. Así que nos vamos a concentrar en este personaje, hermanas, en Elisabet. Aunque cada palabra sobre ella en las Escrituras está contenida en un solo capítulo, su historia revela muchas ideas interesantes que pueden ayudarnos en nuestro caminar con Dios. Por ejemplo, en el versículo 5 nos describe el escenario de su vida.
que dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elisabet. El pasaje nos dice que Zacarías era del grupo de Abías. En 1 de Crónicas, capítulo 24, los versículos del 7 al 19, aprendemos que los levitas, es decir, los sacerdotes, estaban organizados en 24 divisiones o grupos. En términos generales, esta rotación daba lugar a que los sacerdotes fueran convocados 2 veces al año para servir en el templo de Jerusalén. Elisabet era la hija de un ministro. Estaba casada con un ministro, y a medida que se desarrolla su historia, veremos que se convirtió en la madre de un ministro. Elisabet viene de una familia de fe. Mientras había existido un templo, sus abuelos habrían estado sirviendo al Señor allí. Se casó con un hombre de fe y juntos sirvieron al Señor y a su pueblo. Eran una pareja piadosa, justos delante del Señor. Tenían un estilo de vida de obediencia y, sin embargo, un legado de fe, un matrimonio piadoso y una vida justa no protegieron a Elisabet de la desilusión. El versículo 7 nos dice: no tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada. En otras palabras, todos y todas recibimos bendiciones y desilusiones. Elisabet nos recuerda que aún siendo justas, necesitamos esperar en el Señor. Aún siendo justas, podemos pasar por sufrimiento. Entonces, hermanas, en esta tarde, yo no sé qué tantas bendiciones hemos recibido. Seguramente no nos ha faltado la bendición del Señor, pero también es probable que estemos enfrentando desilusiones. Y para eso, hermanas, afiancémonos, estemos arraigadas en la palabra del Señor. Y quiero terminar con algunos pasajes que quiero compartir con ustedes, como son, por ejemplo, Lamentaciones 3:25, que dice: bueno es el Señor para los que en Él esperan. Esperemos en el Señor. Isaías 40:31, que dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. ¿Estás cansada? ¿Te sientes débil? Renueva tus fuerzas en el Señor. El Salmo 62:5, que dice: alma mía, espera en silencio, solamente en Dios. Y finalmente, hermanas, también el Salmo 37:7, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Confía callada en el Señor y espérale con paciencia. Así que las animo, hermanas, a que en medio de nuestras bendiciones reconozcamos a nuestro Padre Celestial. En medio de nuestras desilusiones, afiancémonos, arraiguémonos en la palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque por tu palabra nosotras recibimos alimento. Gracias por este tiempo que podemos compartir. Y envía, Señor, a cada corazón de cada una de mis hermanas lo que cada una de ellas necesita. Permite, Padre, que podamos esperar en ti, y sea que recibamos bendición o que tengamos alguna prueba o alguna desilusión, que podamos ser como esta mujer Elisabet. Te agradecemos tu palabra, Señor, y rogamos que ella toque cada uno de nuestros corazones y que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra en nosotras. Afiánzanos, Señor, arráiganos en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Esta es una breve cápsula de salud para informarnos acerca del uso correcto del cubrebocas y también saber de qué materiales es adecuado usar este tipo de cubrebocas y de qué materiales no es tan recomendado. También en qué momentos está bien usarlos y en qué momentos no es necesario. Esto porque seguramente muchos de ustedes ya llevan tiempo saliendo a trabajar, a lo mejor están próximos para salir a trabajar y es necesario que sepamos cómo se tiene que utilizar, de qué material se tiene que utilizar y cuándo. Entonces primero necesitamos recordar para qué sirve el cubrebocas. El cubrebocas está diseñado para proteger a la gente de nuestro alrededor. En el caso de que, por ejemplo, usted tenga un resfriado común, se le indica a usted como persona contagiada o infectada que use el cubrebocas para proteger a la gente de su alrededor. El cubrebocas es una barrera
que filtra la mayoría de las partículas que usted expulsa a través de su boca y de su nariz. Entonces, previene que salgan al exterior esas partículas y esas gotas y que otra gente los inhale. El cubrebocas es eficaz para prevenir que usted contagie a la gente de su alrededor. No es totalmente eficaz ni recomendable para prevenir como única medida que usted contraiga el virus. Este ha sido siempre el mensaje claro por parte de nuestras autoridades y en ningún momento se han contradicho, porque no es eficaz, ya que causa una falsa sensación de seguridad y hace que probablemente olvidemos que es más importante mantener una sana distancia de 1.5 metros o 2 metros idealmente entre una persona y otra, y el lavado correcto de nuestras manos. Entonces es una barrera que filtra. Por eso es importante que sepamos también cuándo ocuparlo y cuándo no. El cubrebocas es ahora muy importante, en especial en la Ciudad de México, porque cuando usted vaya en el transporte público, hay que interpretar que la mayoría de la gente está potencialmente infectada. Entonces el hecho de que usted vea a una persona con cubrebocas, la está protegiendo a usted de que contraiga el virus. Por eso se recomienda que ahora la mayoría de la gente lo use si sale a espacios públicos, al transporte público o en algún momento en el cual nosotros nos volvamos a congregar. Será importante que todos lo ocupemos para proteger a los demás. Debemos interpretar que toda la gente o la mayoría de la gente está potencialmente infectada. Ahí sí es muy efectivo o tendrá una gran eficacia si toda la gente lo ocupa en espacios concurridos. Si usted está en medio de un bosque, en medio de un parque o en una calle donde no hay gente pasando, el que lo use o no causa un mayor o menor peligro, porque lo más importante es mantener un distanciamiento social. Habrá ocasiones en las que no se puede evitar y sí es necesario que toda la gente lo ocupe. Ahora, ¿cuáles son los materiales adecuados con los cuales tenemos que usar el cubrebocas? Aquí tengo 3 ejemplos que son los más vendidos últimamente: el de neopreno, el de tela y el quirúrgico. Todas las indicaciones que nosotros como personal de salud tenemos que decir tienen que estar fundamentadas en evidencia científica, es decir, que en un gran grupo de pacientes o de personas se demostró que tiene cierta eficacia tal material. Por eso usted ha visto imágenes en donde se dice el neopreno tiene 0% de efectividad y la tela también. ¿Efectividad para qué? Para filtrar la mayoría de las partículas que salen de nuestra boca y de nuestra nariz. Pero dicen 0% no porque ya esté totalmente demostrado. Hasta este momento, el día de hoy, no hay estudios suficientes y de hecho en neopreno no hay ningún estudio realizado que compruebe cuál es su eficacia, porque es un material que se le ocurrió a alguien ocupar muy recientemente o algunos meses y no se han hecho estudios o no ha salido el resultado de estos estudios para demostrar qué eficacia tienen. Por eso, ante la falta de evidencia, yo y ningún médico o ningún personal de salud podemos recomendar el uso de cubrebocas de neopreno, porque pasa lo mismo que con los medicamentos. El hecho de que le funcione a una persona, a 5 personas o a 100 personas no es suficiente como para generalizar la indicación o para recomendar a toda la población que ocupen ese medicamento. No es suficiente y sería muy imprudente hacerlo. Entonces, como no hay evidencia, no se recomienda el uso de cubrebocas de neopreno hasta que esté demostrado. Tal vez el día de mañana o en un mes salga un estudio con suficiente evidencia para decir se usa el cubrebocas de neopreno como una alternativa o el de tela como una alternativa. En el de tela hay algunos estudios no con tanta población o no con tantos pacientes para demostrar que es totalmente eficaz, pero lo que yo le recomiendo es que si usted va a salir a trabajar, puede usar un cubrebocas de tela con un filtro para café en el interior. ¿Por qué? Porque el hecho de que el cubrebocas esté tejido, es decir que hay espacios minúsculos en cada parte del cubrebocas en donde puede pasar una partícula que nosotros no alcanzamos a distinguir. Por lo tanto, colocarle un filtro para café
va a permitir que la mayoría de las partículas y de las gotas se queden dentro y no pasen del otro lado del cubrebocas. Esa sería una buena alternativa y no es necesario que usted compre cubrebocas quirúrgicos como el que tengo aquí si usted puede hacer eso. Usted, si tiene la posibilidad y si puede conseguir estos, puede hacerlo, el quirúrgico, pero no es totalmente necesario si usted puede optar por esta alternativa. Ahora, si usted usa el de tela, es necesario saber qué tiempo de vida tienen estos cubrebocas, tiempo de vida útil. Si usted, desde que empezó la pandemia a mediados de marzo, sigue teniendo el mismo cubrebocas hasta ahorita y lo sigue ocupando, le recomiendo que lo tire. El tiempo recomendado no es un parámetro bien establecido, pero se recomienda que no se ocupe más de un mes un mismo cubrebocas y que si usted salió a un lugar concurrido, al transporte público, cuando regrese a casa, tiene que interpretar que la parte exterior está contaminada, entonces lo mete, si tiene lavadora, a la lavadora, o usa un ciclo normal de lavado de ropa que generalmente tiene una temperatura de 60 grados centígrados y con eso es más que suficiente. No lo deje secar al sol porque el sol modifica todo este material y puede hacer un poquito más grande los poros que tiene la tela y lo hace inservible. Entonces no lo deje al sol. Puede, si tiene secadora, secarlo así o dejarlo al aire ambiente dentro de su casa para que se pueda secar. Si no tiene lavadora, no se preocupe, usted puede introducirlo en una bandeja con 990 mililitros de agua y 10 mililitros de cloro o lejía y lo deja media hora ahí. Lo saca después de esa media hora y lo enjuaga después con agua y jabón para eliminar los restos de cloro que puedan quedar en el cubrebocas y que sería nocivo si nosotros lo dejamos en nuestra boca después porque estaríamos inhalando cloro. O si no tiene cloro, también lo puede hacer con agua y jabón, pero nunca combine agua y jabón con cloro porque se inactivan mutuamente el cloro y el jabón. No combine tampoco dos tipos de jabones porque el hecho de que hagan espuma no es sinónimo de que esté desinfectando. Con un jabón basta, o si es cloro, basta para dejarlo media hora ahí, dejarlo secar y después volver a ocuparlo al día siguiente. Eso es suficiente y colocándole un nuevo filtro para café en la parte interior. Esa es la forma correcta. Ahora, es muy importante que si usted vaya a ocupar el quirúrgico tenga muy presente que tiene dos lados. Generalmente tiene uno azul y uno blanco. El blanco es el que tiene que ir en la parte interior y en contacto con su cara, pero si no tiene color, guíese porque los pliegues estén hacia arriba, ¿vale? Y procurando que la varilla siempre quede hacia arriba. ¿Por qué? Vamos a explicar cómo se tiene que colocar el cubrebocas. Usted lava sus manos adecuadamente y después toca el cubrebocas de las cintillas. Nunca lo toque de esta parte ni al exterior ni al interior. Entonces basta con que usted lo tome de esta forma y lo coloque en sus orejas. Lo ajusta para que cubra su boca y su nariz y la varilla está hecha para amoldarse a su nariz. Entonces solamente lo va a tocar para amoldarlo. Y así va a evitar que se esté moviendo. Si le quedó un poco chueco, estírelo, pero de la parte exterior. Si ya lo tiene así, ya no puede volver a tocarse la cara, porque tiene que interpretar que sus dedos, que sus manos están infectadas. Entonces, si usted lleva a su cara, a sus ojos, sus manos, va a infectar el cubrebocas, va a infectar su cara y tiene un mayor riesgo de infectarse. Por eso, no es la única medida eficaz el uso de cubrebocas, porque nos da una falsa sensación de protección y el llevarnos a la cara nuestras manos puede promover que llevemos partículas infectadas a nuestra cara. Entonces, cuando llegue a casa y se lo vaya a retirar, lava sus manos primero y lo retira nada más con las cintillas de esta forma. Lo coloca en una bolsa desechable aparte de la demás basura y lo coloca ahí. Cuando ya lo haya retirado y lo haya puesto en una bolsa, se lava las manos después de haberlo ocupado, porque probablemente tocó alguna parte del cubrebocas que estaba sucia y usted tiene que interpretar que todo está contaminado. Entonces lava sus manos después de desecharlo.
pero como siempre le voy a recomendar que las medidas más efectivas para prevenir el contagio son la sana distancia, el hecho de que si usted no tiene alguna razón que justifique que salga de su casa, no es por trabajo, no es porque salga por alimentos, no salga. Y además lave sus manos frecuentemente, porque esas son las mejores medidas para prevenir el contagio y no el cubrebocas. El cubrebocas no es totalmente eficaz para prevenir que nos contagiemos, pero sí para evitar que nosotros contagiemos a otras personas. Eso tiene que quedar claro. Ahora, la última recomendación que le doy a usted es que todo esto que le he comentado se ha dicho en las conferencias de prensa a las 7 de la noche que tenemos todos los días desde hace 3 meses o más. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como ciudadanos y mucho más como cristianos el ver todas estas conferencias. Es muy peligroso que usted se quede únicamente con la información que ve en las redes sociales o en algunos noticieros, porque toman fragmentos muy pequeños de todo lo que se dice y se les da una interpretación diferente. Lo mismo pasa con la interpretación de la Biblia. Usted no puede hacer una doctrina con un solo versículo, usted no puede hacer una indicación de salud con una sola porción sacada de contexto de una conferencia. Solo duran 1 hora y aquí se ha dado la información necesaria y prudente para proteger nuestra salud. Entonces le invito a que las vea, a que ponga mucha atención a lo que se dice, porque estas medidas son las que se han dicho desde el principio. Eso con respecto al uso de cubrebocas. En las siguientes transmisiones los miércoles abordaré otros temas que se han tratado, por ejemplo, cómo funciona el semáforo y cuáles otras medidas también son necesarias en nuestra vida cotidiana. Pero les repito, es muy importante que nos comprometamos como iglesia y como sociedad a estar en la misma sintonía. La información cambia día a día porque es un virus nuevo. Entonces hay información que sí ha cambiado con respecto a hace unos meses. Usted no puede vivir una vida el día de hoy con la información que tenía hace 3 meses. Tiene que estar actualizado y tiene que estar informado diariamente. Esto es todo por parte del uso de cubrebocas. La información en general, si usted tiene dudas puede comentar tanto en Facebook o en YouTube y estaré al pendiente para responder por ese medio. Dios les bendiga. Levantarás, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es fuerte, Él es más alto